el pastor de la iglesia de Jerusalén. Estamos ya en el último capítulo de la carta de Santiago, mis hermanas, y hoy día vamos a hablar del tema de cómo orar, cómo Santiago les aconsejaba a estos hermanos que de la diáspora que estaban dispersos en diferentes lugares, cómo ellos tenían que buscar en el momento de la aflicción refugio en la oración. Así que así se titula hoy día el estudio bíblico. Entonces nos vamos a poner de pie y vamos a leer la palabra del Señor en Santiago capítulo 5 versículo 3 y dice así: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Amén. Dios las bendiga. Yo quería haberlo hecho hasta el 18, pero sabe que al momento de irlo estudiando había mucho que sacarle solamente en este versículo. Así que por eso dije yo, no, vamos a estudiarlo, y como ese estudio lo vamos a hacer versículo por versículo. Entonces, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Si hay algo, mis hermanas, que en este mundo que nosotros pisamos, que convivimos con diferentes personas, nosotras mismas tenemos muchas veces aflicciones internas con nuestra propia mente incluso. Si hay algo que hay en este mundo, hermanos, es la aflicción. Si nosotros vamos a la Escritura, el libro de los Salmos, lo que más habla son de momentos de tristeza, momentos de aflicción. Incluso vemos un salmo del rey David donde está muy deprimido. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, en el mundo que nosotros pisamos es un mundo de dolor. Incluso en el himnario que nosotros tenemos en nuestra iglesia, hay muchos himnos y alabanzas donde hablan de la aflicción del hombre. Porque vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo donde tenemos diferentes tipos de lucha, nos enfermamos, tenemos problemas en el matrimonio, tenemos problemas con nuestros hijos, hay problemas en el trabajo, en lo laboral, tenemos conflictos internos incluso con nosotras mismas, como yo le decía, que a veces ni siquiera entendemos, a veces que nuestra mente nos juega tan en contra que ni siquiera entendemos lo que nos pasa a nosotras mismas, y viene esa desesperación, viene esa aflicción, porque decimos, pero si yo soy cristiana, soy hija de Dios, yo no me puedo sentir así, porque si yo soy hija de Dios, yo tengo que estar contenta. Y sí, hermana, si bien es cierto, hay un proverbio que dice que el corazón alegre hermosea el rostro, ¿cierto? Cuando estamos en una comunión estrecha con el Señor, podemos estar viviendo momentos difíciles, pero aún así el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Eso no quiere decir que estemos viviendo momentos, estemos pasando momentos terribles en nuestra vida. Hay muchas personas que viven momentos muy duros en su vida. Muchos incluso llegan al extremo de pensar o llegar al punto de quitarse la vida. Y estoy hablando de gente también cristiana que se le pasa por la mente, porque es tanto el momento de aflicción, es tanta la angustia que se viene a la mente de poder decir, es más fácil a lo mejor que me muera y dejar de sentir este dolor que siento que no se me pasa con nada. Y viene incluso en el pueblo de Dios. Ayer me llamaba la hermana Cristina y estaba muy afectada porque me comentaba de una situación de una joven que se había quitado la vida de 32 años y dejó unos bebés de 4, de 6, de 3 meses o 4 meses. A mí me afectó, hermana, de verdad, enormemente. Y en estos países donde la cultura de ellos es como más individualista, no son tan como nosotros, que somos quizás somos más sociables. Ellos viven sus penas y sus angustias quizás en una forma más silenciosa hasta que de repente pasan estos sucesos. Y se preguntan la iglesia o la familia qué pasó si no la veíamos tan mal, qué pudo haber gatillado el poder llegar a ese extremo de haber dejado 3 niños pequeños y no pensar que esos niños están en estos momentos sin su madre, que una madre para un hijo es algo fundamental, hermano.
ese es el mundo en que nosotros estamos viviendo y que Santiago, en los tiempos que escribió esta carta, también estos hermanos estaban pasándolo muy mal. Porque si nosotros retrocedemos a la carta, ¿se acuerda cómo empezábamos hablando Santiago? Que tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba, dice, de nuestra produce paciencia, sí. ¿Ya? Porque Santiago sabía que al momento ellos cuando empezó la persecución y tuvieron que salir arrancando, iban a experimentar quebranto, iban a experimentar dolor, y ahí es donde empezamos a estudiar cuando venía la parcialidad, ¿se acuerda? Los ricos opresores, que Santiago le hablaba, tener paciencia hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque a lo mejor estos ricos opresores iban a seguir hostigándolo, y ellos quizás, Santiago le decía, no quiero que se enfoquen tanto en que, Señor, saca a estos hombres que me hacen daño, no, sino que ellos no se enfocaran tanto en el hostigamiento, sino que se enfocaran en mirar lo eterno, y que tenían que tener paciencia hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hablábamos del labrador que con paciencia espera la lluvia temprana, la tardía, porque hermana, estamos en un mundo donde va a haber aflicción sí o sí, y el que lo experimentó fue nuestro maestro, por amor a nosotros. Entonces Santiago, ahora, ¿qué es lo que les dice a ellos? Yo sé que ustedes a lo mejor lo están pasando mal, yo sé que ustedes a lo mejor estos ricos los siguen hostigando, hay muchos que dentro de la misma iglesia, acuérdese que se creían maestros, muchos de ellos, muchos lo hacían por un tema de ego, muchos tomaban el púlpito para poder quizás hostigar al hermano que está. ¿Se acuerda que habíamos estudiado eso? Eso vivía esta iglesia que estaba siendo perseguida. Habían muchos que se infiltraban dentro. ¿Se acuerda que hablábamos de los celotes también? Que se infiltraban dentro de la iglesia para poder dar vuelta a los mismos hermanos cristianos y poder luchar contra los del Imperio Romano, tomando el nombre como del cristianismo. Entonces, todas estas cosas lo estaban viviendo estos hermanos de la dispersión. Y ahora Santiago les dice, si alguno de ustedes, porque más de alguno yo sé que está sufriendo, yo sé que a lo mejor está sufriendo persecución, tiene algún problema, sea de índole, como le decía yo, matrimonial, familiar, de lo que sea, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Y aquí, hermana, yo eso es lo que me quiero detener. Porque si hay algo que a nosotras y en estos tiempos que estamos viviendo, en esta generación, donde también la palabra nos dice que la maldad se va a multiplicar, si hay algo que el hombre y la mujer evita, pero lo va a evitar siempre, el no sufrir. Y quizás va a buscar diferentes métodos para poder salir de ese dolor, de ese sufrimiento, de ese lodo cenagoso, como habla el Salmo 40. Pero aquí esta carta a nosotros nos enseña que cualquiera que sea nuestra situación, nosotras como hijas de Dios, que hemos abrazado esta fe, que un día Cristo hizo una nueva vida, implantó la vida de Cristo dentro del Espíritu Santo, nosotros ahora tenemos que aprender a entender que el sufrimiento es parte también de la vida del cristiano. Y no es tratar quizás huir del sufrimiento, sino que llevarlo a la oración. Y eso es lo que hoy día mucho pueblo de Dios está muy escaso en poder llevar su mente a la oración en el momento de la aflicción. Por eso Santiago dice, si alguno está, si está alguno entre vosotros está afligido, haga oración, porque la oración, hermana, es la que a nosotros nos fortalece. La oración es la que a nosotros nos ayuda a conectarnos con el Padre. Mire, cuando Cristo murió por nosotros, nos vino a dar salvación, nos vino a dar vida nueva y nos vino a revelar al Padre. Y nos vino y el cielo fue abierto para nosotros para ahora decirle, Padre nuestro que estás en el cielo. O sea que cuando yo esté en aflicción, lo primero que yo tengo que recurrir es a la oración. Y a veces lo que menos hacemos porque es tan grande el problema y recurro a tantas opciones que me da el mundo, que me puede dar a lo mejor mi red de apoyo,
la persona que pues, puede que esté más cerca y qué bonito, sí, tener una red de apoyo, pero nosotras como hijas de Dios, lo primero que debemos hacer cuando venga la aflicción, la enfermedad, el problema que a veces yo pienso que no tiene solución, es la oración, hermana. Es la oración. Nosotros no podemos vivir una vida cristiana si no somos mujeres de oración. Y digo mujeres y el hombre también, el ser humano, el cristiano que ha sido llamado. La oración es fundamental. ¿Se acuerdan cuando Pablo, el apóstol Pablo, se convirtió al evangelio? ¿Cuál fue el testimonio que dio Ananías para que los apóstoles creyeran que el apóstol Pablo realmente había sido transformado, porque él había sido el seguidor de la iglesia de Cristo y los apóstoles no creían en su conversión? Por lo tanto, ¿qué es lo que les manda a decir a Ananías? Aquí, Pablo, ora. Dando a demostrar que el apóstol Pablo sí había tenido su encuentro real con el Señor. Entonces, hermana, cuando el cristiano, ¿cuál es el fruto de que ha nacido de nuevo? Es porque no puede vivir una vida si no tiene una conexión con el Señor. Podemos venir a la iglesia, podemos sentarnos, podemos cantar, podemos hacer muchas cosas, podemos sociabilizar, podemos vivir en comunidad cristiana, pero si usted no lleva una vida personal íntima con Dios en cuanto a la oración, créame que usted va a vivir igual que una persona de afuera, buscando soluciones, parches, buscando soluciones llevadas por diferentes vientos de doctrina. ¿Se acuerda que habíamos hablado de eso? Vamos a ser de doble ánimo, no vamos a ser mujeres paradas en la roca que es Jesucristo, porque así como si yo estoy aprendiendo la palabra, esta misma palabra yo tengo que llevarla constantemente a la oración. Mire, en San Juan, que estas son palabras que dijo nuestro maestro. Dice, he aquí en San Juan 16, 32, 33, dice, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, ¿qué es lo que dijo Jesús? Tendréis aflicción. Pero, ¿qué es lo que nos está diciendo? Palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nos está diciendo ahí? Pero confiad. ¿Qué es lo que dice? Yo he vencido al mundo. Y si Él habita dentro de nosotras, ¿vamos a poder tener paz en la aflicción? Es una promesa del Señor. Pero lamentablemente hoy en día veíamos tantas caritas que eso no quiere decir, hermana, que a veces uno anda pensando tanto en el problema que se ve con una cara de preocupación. A veces a mí mis hijas me dicen, te veis con una cara así tan... Y digo, no, lo que pasa es que estaba pensando. Y claro, uno sobrepiensa las cosas. ¿Y qué es lo que nos dice en Filipenses? Que nosotros debemos presentar toda petición y la paz de Dios que sobrepasa nuestro entendimiento, porque nuestro entendimiento siempre va a estar pensando en el problema, siempre. El Señor aquí lo advirtió, que iban a ser esparcidos. Imagínense, Jesús ya lo estaba profetizando, iban a ser esparcidos ellos y que iban a tener aflicción. Y Jesús ya se lo estaba preparando. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen. Yo he vencido el mundo. Y aún así, estos apóstoles estaban desanimados, estaban con miedo. Y por eso que Jesús en San Juan 14, no se turbe su corazón. Mire, hermana, la oración es tan importante en el cristiano. Mire, el Salmo 18, en los salmos es donde más nos hablan de esta relación que tiene el hombre con el Señor. Y en los salmos también habla mucho de los atributos de Dios, que es un Dios soberano, un Dios que escucha, un Dios que siempre está su oído inclinado, presto a escucharnos. Mire, el Salmo 18, el versículo 6 dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Mire, ¿qué es lo que hizo el salmista? En la angustia clamó a Jehová, y Jehová que oyó el clamor de él. Mire, el salmo, otro salmo hermoso también que nos habla de cuando nosotros vamos a la oración. El Salmo 91. Ese lo sabemos, la mayoría lo tenemos como un amuleto, ¿cierto? O sea,
El mundo afuera tiene la página toda amarilla ahí donde lo ponen en las casas, como lo tienen como un gran amuleto de protección. Pero nosotras como hijas de Dios entendemos lo que el Señor nos habla a través de este salmo. Mire, en el versículo 15 dice, me invocará y yo le responderé. Porque ¿cómo empieza el salmo? El que habita bajo el abrigo morará bajo la sombra, y el omnipotente abarca tanto, hermanos, abarca tanto. Como dice en la carta de Efesios, si nosotros pudiéramos entender el conocimiento de Dios en cuanto a la anchura, la longitud, lo profundo del amor de Cristo hacia nuestras vidas, hermanas, no viviríamos vidas tan acongojadas, tan de preocupación, si entendiéramos quién es Dios. Por eso que estos salmos, cuando nosotros los leemos, viene un descanso a mi alma, porque si yo habito, pero tengo que habitar. ¿Qué es lo que es habitar? Es decir, Señor, yo necesito, Señor, que usted me dé ese bálsamo del consuelo en estos momentos que quizás estoy pasando un proceso difícil en mi vida, quizás este problema, quizás esta enfermedad que a lo mejor no me suelta. Problemas con los hijos, mire, hay tantos tipos de problemas que el hombre puede vivir y que algunos ni siquiera lo cuentan porque a veces son tan grandes, pero cuando habitamos bajo la sombra del Omnipotente, hay un Dios que sé que me está escuchando, por eso que dice, me invocará, y yo, ¿quién es Jehová? Dice, si ustedes me invocan, yo responderé, y con él estaré en la angustia. ¿Usted quiere pasar la angustia sola o con el Omnipotente? Con el Omnipotente. Qué maravilloso entender este Dios con tantos atributos, de poder entender que Él va a estar conmigo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, porque al final el problema y toda aflicción que pueda venir a mi vida va a ser para un día glorificar al Señor, porque Él estuvo conmigo. Porque a veces nos damos la gloria, no, si yo salí, si yo hice esto y como yo hago esto, tengo aptitudes para esto, lo logré. Pero al final todo, como dice el apóstol Pablo, decía en Hechos 17, le decía a los atenienses ahí, a los epicúreos, a los estoicos, por él vivimos, nos movemos y existimos. Lo tenía claro, al Dios no conocido. Ese es el Dios que nosotros decidimos, que por él vivimos, nos movemos, estamos acá, por él. Si usted hoy día movió sus piernas y se levantó y se está respirando y su corazón en este momento está con un latido de 60 minutos porque está en reposo, es porque en la voluntad y en la soberanía de Dios el Señor le está dando vida en estos momentos. El Salmo 40 es tan hermoso también porque, ¿se acuerda cuando la hermana Pili nos predicaba de aunque afligido y yo necesitado? Que ve que los salmos son tan hermosos en el momento que estamos nosotros en aflicción, y estos mismos salmos los debiéramos llevar a la oración. Dice, pacientemente esperé a Jehová, y ¿qué hizo? Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Eso es cuando estamos con ferviente en el espíritu, porque yo estoy consciente que Él me escucha. Y el versículo 4 dice, bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Dichoso, feliz, el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Tenemos en Jeremías que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. A veces confiamos tanto, no es que yo sé que este médico, él me va a dar la solución. Y a veces no entendemos que Dios le da la sabiduría a estos médicos. Hasta en eso nosotros debemos llevar a la oración, Señor, voy a ir al médico, usted ponga un buen doctor, ponga un buen profesor. Nosotras, las que tienen niños pequeños, Señor, ponga un buen colegio. Señor, que mi hijo, nosotros a veces queremos hacerlo todo a nuestra manera, todo a nuestra forma, queremos que nuestras voluntades prevalezcan, y a veces, hermana, cuando nosotros somos mujeres jóvenes, y lo digo también por mí, como experiencia, cuando uno es joven se siente con tanta, quizás con esa vitalidad, y muchas veces, y lo dice también en Proverbios, a veces el joven se cree sabio en su propia prudencia, o sea, se cree sabio. Y a veces no somos tan sabios, por eso que el joven tiene que escuchar también al anciano. Y el anciano tampoco creerse tanto que sabe, sino que con humildad enseñarle al más joven. Pero es tan importante, hermana, en el diario vivir, Señor, tomar decisiones basado en poder llevar la palabra a la oración. Señor, necesito trabajo. Usted pongo un trabajo que
que yo lo pueda glorificar, un colegio para mis hijos, un buen médico que pueda tratar a lo mejor cierta enfermedad. Usted ponga las personas en el camino. Y llevar, cuando dice el apóstol Pablo, orar sin cesar, siempre estar pidiéndole al Señor, vamos saliendo a nuestro hogar, vamos tomando una micro, un metro, siempre estar, eso es orar sin cesar, estar en comunión siempre con el Señor. Y hermanas, cuando nosotros vivimos una vida con esa comunión estrecha con el Señor, se hace la vida más llevadera, porque sabemos que todos estamos bajo el abrigo del Altísimo y todo Él va controlando las cosas que me rodean. Él es el Dios Todopoderoso. Él es el que dice que estará conmigo en la angustia, en la preocupación, en las decisiones que quizás fuertes que tengo que tomar. No sé qué decisión tomar, Señor, pero es que esté falto de sabiduría. También lo decía Santiago, pídamela y yo le daré en abundancia y sin reproche. Dice, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Y aquí el versículo 17, bueno, aunque afligido y yo necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. ¿Quién es el hombre, mis hermanas, para que Dios tenga memoria de él? ¿Quiénes somos nosotras? Para que yo diga, Señor, yo estoy afligida, y aunque esté afligida y necesitada, que Él piense en mí, hermana. ¿Cómo no me va a regocijar el corazón? ¿Cómo no voy a ir a la oración y no van a haber lágrimas para este Dios grande, poderoso, que me dice que en la aflicción y en mi necesidad, Él está pensando en mí, que en esa aflicción no estoy sola? Vemos tantos episodios lindos, hermana, dentro del ministerio de Jesús, cuando Jesús estaba en la barca. Siempre hemos sido hombres y mujeres temerosos. Sin embargo, nuestro maestro siempre decía, hombres de poca fe, no temáis. Hay muchas partes de la Biblia que dicen, no temas, yo estoy contigo. El Isaías también, Isaías 40, no temas, yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. El profeta Jeremías cuando dice, pero el brazo de Jehová, el poderoso, está ahí como un poderoso gigante, o sea, ahí está siempre. Entonces, nosotras tenemos que influenciarnos a nosotras mismas con la palabra y esa misma palabra llevarla a la oración. Pero ¿qué está pasando hoy en día? Que es más fácil ser influenciada por una amistad, por madres a veces, que a veces también están muy lejos de Dios y de la palabra. Pero como es mi madre, a veces le ponemos tanto oído, pero si yo no estoy renovando mi mente con la escritura y con la oración, hasta una madre que a lo mejor no está tan cerca de la escritura puede influenciar, aunque ella lo haga quizás inconscientemente y sin a lo mejor intencionalmente, pueden influenciar para mal dentro de una hija. Entonces, por eso, hermana, nosotros podemos amar mucho a nuestras madres, mucho a nuestros esposos, pero si primero yo no amo a Cristo, como está la ley real, que también lo hemos aprendido, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, quiere decir mente, voluntad, conocimiento, intelectualidad, con todos mis sentidos. Va a ser muy fácil que yo cometa errores si empiezo a escuchar, influenciar por otras voces que no es la palabra del Señor. Y nosotras, viceversa, como madres, al aconsejar a nuestras hijas, si no va con palabra de Dios, hermana, voy a darle un mal consejo porque lo voy a dar a la manera en que yo lo viví, y quizás la manera en que yo lo viví me pudo haber ido bien. Me pudo haber ido bien a lo mejor porque fui más dominante y tuve un marido que a lo mejor lo pude someter bajo mi señorío. Pero a mi hija le va a ir mal. Y por eso que hay muchos matrimonios fracasados hoy en día. Porque también hay muchas madres que no manejan y no tienen una estrecha relación con el Señor para dar un buen consejo. Por eso Proverbios 14:1, ¿qué dice? La mujer sabia edifica y la necia destruye. Y destruir, hermana,
en muchas áreas dentro de un hogar que pueden ser muchas cosas. Pueden ser emocionales, pueden ser divisiones, divorcios. Pero la mujer que le ha creído al Señor, quizás sí puede tener un matrimonio difícil, hijos difíciles. Pero cuando lee estos salmos dice, y que lo dijo, y lo dice aquí el salmista, me invocará y yo le responderé. En su angustia, él oyó mi clamor. Pero hoy día no hemos olvidado quién es Dios. No le conocemos. Porque si le conociéramos, créame que no sería tan fácil que el mundo influenciara en mí y quizá las personas que están a mi alrededor. A veces tenemos que ser radicales en el sentido, lo siento mamá, lo siento a mi esposo, lo siento hijo, pero la palabra me dice esto y yo hago lo que el Señor me dice. Y a veces, hermanas, vamos a ser rechazados. Y a veces las familias nos van a querer juntarse más con nosotros por ser quizás radicales. Y dentro de la misma iglesia hay divisiones, hermanas, porque algunos dicen, no, que no hay que ser tan legalistas. O muchos también se van al otro extremo, no hay que ser tan... Se van mucho a la gracia, se aprovechan de la gracia de Dios. Mire, en la carta de Pedro, que la carta de Pedro también es muy linda porque nos habla de esto. Echando toda vuestra ansiedad, en primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sabe que a mí este versículo me encanta? Porque siempre que he tenido que dar consejería a mujeres, le doy gracias al Señor por aprenderme este versículo. Porque me ha tocado estar con muchas mujeres y quizás yo misma también he caído en ansiedad. Mucha ansiedad hoy en día, es lo que más se ve. Y como hay mucha ansiedad, mucha tristeza también, ¿qué es lo que es más fácil a veces? Ni siquiera quizás vamos a un médico para que también nos vea, de repente hay problemas fisiológicos, como yo a veces les he explicado, a veces hay problemas que sí, mi mente, o a veces tiroides, muchas cosas, pero hoy en día en lo que es más fácil llegar y tomar un medicamento para yo que me suba la serotonina, la dopamina y andar mejor y quizás estoy mejor de ánimo, y quizás muchos sí la necesitan, porque tampoco podemos irnos a los extremos. Pero sabe que a veces no lo necesitamos y a veces el Señor quiere que en esa angustia, porque a veces Dios permite la aflicción en nuestras vidas, ¿sabe para qué? Para que le busquemos. Y si no hay esa necesidad de buscar de Dios, porque quizás la pastilla me hace sentirme plena, ya no me siento bien. No sé si me entiende. Entonces, como el medicamento me está subiendo la serotonina, la dopamina, todos los niveles que quizás tengo bajos, y a veces muchas, ¿por qué se los digo? Porque me lo han dicho. Oye, a mí antes quizás me afectaba, me daba pena y sufría más. Y su refugio sí era el Señor, y sí iban a la rodilla, y sí eran mujeres de oración. Y ahora con el medicamento como que no sé, siento que ya no me afecta, como que me vienen los problemas y no siento que se me apagaron los sentimientos, una cosa así. Hermana, no quiero que me malinterprete. Sí, hay médicos que lo recomiendan, hay muchas personas que sí tienen patología y que tienen que tratarse. Pero yo hablo a nivel global. Y hoy en día tenemos una alta tasa de depresión y una alta tasa de consumo de ansiolíticos. Y nosotras que tenemos la palabra del Señor, tenemos que primero acudir a esto. Siempre primero esto. Si ya yo veo que trato, me esfuerzo, y ya puede que sea algo fisiológico mío, alguna enfermedad que yo pueda tener. Pero siempre el Señor me dice que tengo que primero doblar mis rodillas ante la presencia del Señor. Por eso echad, dice Pedro, le hablaba a los los expatriados, echando vuestra ansiedad, porque ellos iban, imagínense que el Nerón, el emperador romano, los iba a matar, los quemaba en la hoguera y Pedro sabía que sí o sí iban a morir. Entonces Pedro no sacaba nada con darle esperanza de vida. ¿Y qué es lo que hablaba de lo eterno? Echen la ansiedad al Señor. Hoy ustedes tienen una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, eterna en los cielos, preparada para todos vosotros, que soy guardado mediante la fe en Jesucristo. Los animaba a que iban a tener una herencia, porque sí o sí iban a morir. Hoy día nosotras nos dicen, vamos a morir. Yo creo que no estaríamos, a lo mejor ni siquiera aquí, estaríamos tratando de solucionar todos los problemas antes de morir, ¿no?
Que el Señor nos ayude a ser mujeres que realmente amemos al Señor, amemos su palabra. Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que el hombre hoy día más tiene problemas? En los pensamientos, en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Lo que yo pienso es lo que yo soy. Si yo soy una mujer iracunda, una mujer cascarrabia, una mujer... de la abundancia del corazón va a hablar mi boca, pero si habita Cristo en mi vida todos los días, esas cosas van a ir bajando, voy a ir menguando y Cristo va a ir creciendo en mí. Y voy a poder tener la paz. Y eso es lo que más hoy en día no hay. No hay paz. Como dicen las mises, paz mundial. Todas quieren la paz mundial. Porque en el mundo no hay paz, hermana. Y no hay paz. Pero el Señor nos dice que nos ofrece la paz que el mundo no da. Porque el mundo da una paz momentánea. Y por eso es muy fácil irse a la paz del mundo. Porque es una paz que viene ahora ya. Y estamos en un mundo que todo es instantáneo. Todo tiene que ser rápido. Incluso hasta las relaciones, hermana, hoy en día ya son desechables. Ya nadie quiere sufrir, nadie quiere darse por el otro. Porque es más fácil renunciar, es más fácil mi felicidad, mi confort y mi bienestar. Y no somos gallos de pelea, como se dice ahí un dicho. Nos cuesta que el Señor nos ayude. Porque esa es nuestra humanidad. Pero con Cristo dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo decía el apóstol Pablo. Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Estoy enseñado para todo. Porque todo lo puedo en Cristo. Hermana, hay tantas promesas para nosotras. En la Escritura hay tantas cosas que si nosotros lo lleváramos en el día a día, en la aflicción, en la angustia, hermana, estaríamos tan llenas de gozo, de la paz del Señor. Nuestros hogares a lo mejor serían distintos, porque en nuestro hogar habitaría Cristo en cada rincón de mi hogar. Habría un aroma de Cristo en cada rincón de mi hogar. Mis palabras, mis consejos, mi amor hacia quizás mi esposo, mis hijos, cuando Cristo habita en plenitud, cuando yo estoy en oración, cuando mi vida de dolor, cuando mi vida quizás de tantas dificultades que muchas dicen, pucha, yo vine quizás a este mundo y nunca he dejado de sufrir desde que nací, me ha tocado sufrir y pasé por esto y ahora sigo sufriendo y sigo sufriendo. Pero cuando nosotros entendemos que Él es el que me acompaña en esos momentos de aflicción, saca lo mejor de nosotras. Mujeres, quizá el mundo lo da vuelta y llama empoderada a mujeres que quizás hacen todo lo que a lo bueno le llaman malo, lo malo bueno. Pero cuando Cristo toma nuestra vida, Dios nos empodera, pero de su presencia, de su amor, de su gracia. Y podemos ser mujeres llenas de gracia para enseñar, para poder llevar un hogar, para poder llevar un matrimonio, para poder llevar quizás dentro de un mismo trabajo, en el campo laboral. Mire, si hay alguien, hermanas, que fue experimentado, como dice Isaías, que fue experimentado, varón de dolor, experimentado en quebranto, fue nuestro maestro. Y Él se dio por amor a nosotros. Y él voluntariamente él quiso venir, introducirse a este mundo lleno de pecado y todo contaminado, todo corrupto, y sabiendo que iba a ser prensado, molido por todas nuestras transgresiones. Él lo hizo, hermana, por amor a nosotros. Y Él no le rehuyó al dolor. Y en algún momento de su aflicción, cuando estuvo en el Getsemaní, su aflicción en su carne era muy fuerte. Fue un momento que quedó registrado en los evangelios, que fue de mucha angustia, de mucho dolor, que como lo expresan los evangelios, que él sudaba sangre, porque su dolor era muy grande. Y mire, si nosotros vamos a Lucas 22, del 39 al 44, dice Jesús ora en Getsemaní.
¿Qué es lo que más hizo Jesús cuando estaba en la aflicción? Oraba. Él nunca dejó de orar. Siempre se apartaba en la madrugada. Siempre dejaba un momento de soledad para orar a su Padre. Y Él, siendo el Hijo de Dios, sin pecado, me imagino que nos queda a nosotras que tenemos pecado. Él, sin pecado, Él sentía la necesidad de siempre estar en comunión con su Padre. Y saliendo se fue, dice, como solía, al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Cuando Jesús les dice que no entréis en tentación, porque cuando nosotros estamos, hermanos, en la aflicción, viene nuestra duda del amor hacia nuestro Dios. Es lo que más nuestra mente lucha, en que a veces yo digo, ¿es que Dios me amará? ¿O realmente seré hija de Dios? Por eso que Jesús le decía, orad para que no entréis en tentación. ¿Va a venir la tentación a nuestra vida? Va a venir, lo decía también, lo dice la carta de Santiago, que vamos a ser tentados. Y Él se apartó de ello a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas. Por eso, hermano, es tan sublime cuando uno puede arrodillarse, porque nuestro Maestro, siendo el Rey de Reyes, el soberano, soberano de sobre todos los reyes de la tierra, Él se arrodillaba mostrando su humildad, su servicio hacia nosotros. ¿Qué humildad más grande? Dice que se ha puesto de rodillas diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Mire lo que decía su Maestro. Y a veces nosotros, no, Señor, yo lo declaro, yo quiero que se haga así, Señor, y yo sé que tú tienes poder porque yo quiero eso y yo sé que tú me vas a responder. No se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, o sea, en ningún momento, mientras más aflicción, más oraba al Señor. Mire, dice, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Fue tanta la aflicción de nuestro Maestro que tuvo que venir un ángel a fortalecerlo. Cuando uno lee estos versículos, hermana, la aflicción de nuestro Maestro y la gran enseñanza que nos da, que él, a pesar de ese dolor tan grande que estaba, mientras más dolor sentía, él oraba más intensamente. Y a veces nosotras, hermanas, nuestras mentes son tan frágiles. Sí, voy a orar, pero siempre nuestra mente pensando cómo solucionar, cómo poder rehuir de esto. No quiero esto, no quiero este problema, no quiero este dolor, no quiero este sufrimiento. Nuestro Maestro dice que Él lo hizo voluntariamente, que no se haga mi voluntad, dijo, sino que la voluntad de su Padre. Hasta el último, Él mostró el sometimiento a su Padre. Y vino el ángel y le fortaleció. Era porque estaba demasiado afligido nuestro Señor. ¿Sabe qué significa Getsemaní? ¿Alguien sabe? Pero ¿verdad que lo puse ahí? Pocha, quería. Lo había puesto. Bueno, pero prensa de aceitunas. Así fue prensado nuestro Maestro. Fue tanto su aflicción, y por eso cuando nosotros pasamos por dolores fuertes en nuestra vida, dice que Él es nuestro gran sumo sacerdote, dice, es el que se compadece de nosotros, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y a veces nosotras creemos que no, yo no más sufro, nadie me entiende. No. Mi Maestro, Él sufrió mucho más, y me dice que si yo estoy pasando por un dolor, que vaya a la oración, que Él va a estar ahí, que Él siempre me está esperando. A veces nosotros somos tan emocionales y decimos, ya, voy a dejar esta pieza, este rincón para venir a orar todos los días. ¿Cuánto nos dura?
que ese lugar siempre está ahí esperándonos. El Maestro esperándonos. Que vamos a la oración, que vamos a buscarlo, me invocarán y yo le responderé. Santiago dice, el que acercado a mí, yo me acercaré a vosotros. ¿Cuántas han dejado su lugar de oración de lado? ¿Cuántas han dejado ese lugar que un día quizás lo adornaron, pusieron un cojín bonito, tenían una Biblia abierta? ¿Cuántas lo han abandonado? ¿Cuántas han abandonado su altar de gratitud, de refugio, de castillo, de fortaleza, de poder decir, aquí Señor, yo vengo a mi refugio porque tú eres castillo fuerte para mí? ¿Cuántas lo han dejado? Por eso hoy día vemos iglesias debilitadas, familias debilitadas, problemas que no hay, que no se pueden solucionar porque hay más orgullo, hay más soberbia, porque no hay una búsqueda real hacia nuestro Maestro. Que dice que él, cuando voy a la rodilla, cuando llevo la palabra, dice que mi mente es renovada, por eso no conformé a este siglo, sino que tengo que llevar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, que es mi culto racional. Y poder entender que en Él, hermana, en Él voy a tener plenitud de gozo, aunque esté en el momento de la aflicción. Porque en este mundo vamos, y si Jesús lo dijo, porque usted va a ser afligida y va a ser prensada. Y cuando usted sea prensada, no diga que Dios no me ama, porque esa es la tentación que vamos a tener. Es que Dios, si me amara, no me haría pasar por esto. Es que si Dios me amara, yo no tendría este problema. Y a veces somos víctimas también de pecados de otros. A veces también nosotras hemos pecado contra otros. Y vienen las secuelas o las consecuencias de esos pecados que a lo mejor no han sido resueltos. Y por eso que la palabra cuando dice renovado, porque la palabra me dice, me convence, el Espíritu Santo el que me convence de pecado. No solamente convencerme de pecado para ir a la salvación, sino que todos los días me convence de pecado. Todos los días me dice, estás mal, eres orgullosa, eres soberbia, trata de bajarte, trata de buscarme, porque con esa forma de ser no vas a llegar a ninguna parte. Buscadme mientras pueda ser hallado. Que el Señor nos bendiga, hermanas, porque estamos en un mundo completamente, el egocentrismo, el orgullo, hay mucha moralidad quizás dentro de la iglesia, yo no hago esto, no hago esto otro, pero hay tanto soberbia, hay tanto orgullo, hay tanta falta de empatía, hay tanta falta muchas veces de poder amar, tanta falta de amor, el servir, amar es dar, amar es servir, no es el ñuñuco, sí hermana, no, es poder amar a pesar que a lo mejor la hermana es difícil, porque si Cristo me amó, que yo estaba muerta en delito y pecado, aún así Él me amó, me rescató, me lavó, me posicionó en lugares de donde estoy llena de bendiciones espirituales, en lugares celestes, donde me abrió los cielos, donde las promesas son para mí, donde ya estoy completamente, en Él estamos, todo dice Colosenses que en Él está toda la plenitud de la deidad, o sea, estamos completas en Él, no necesitamos más, pero seguimos buscando y abriendo pozos, donde abrimos cisternas que son rotas, buscando y buscando, y seguimos marcando el paso como hijas del Señor. Por eso que Santiago le decía, ustedes van a ser afligidos, sí, pero ya no se fijen en los ricos, no se fijen en esto, no se fijen, sino que ustedes están afligidos, hagan oración, oren, dependan de la oración, dependan del Dios, dependan porque van a seguir siendo perseguidos, pero tengan paciencia y lo hablan hasta la venida del Señor. Cuando nos enfocamos en lo eterno, cuando nos enfocamos en que Dios está ahí, que Dios está conmigo, que yo no puedo, pero sí Él puede. Con Él somos más que vencedores, porque Él ha vencido al mundo. Y el mundo, hay mundo dentro de nosotros todavía. Quizá el pecado ya no mora en nosotros, en el sentido de que yo no, Cristo ya me lavó, me redimió, ya yo no moro en el pecado, pero sí estamos en este cuerpo, porque lo dice Juan, hijito, aún no se ha manifestado lo que debemos de ser, pero cuando Él se manifieste, seremos tal como Él es. Ay, hermana, hay tanto por qué hablar. Mire, en la segunda parte dice, nos queda poco tiempo. Dice, volviendo a los versículos de Santiago, dice ahora, ¿está alguno alegre? Cuando estamos alegres, fácil cantar, ¿o no? ¿Está alguno alegre? Cante alabanza.
Cuando está todo tranquilo, cuando en la casa no hay problema, cuando está todo, estamos sanitas, cuando, claro, es fácil. Cuando me hacen una invitación que me agrada, ¿no? Andamos contentas, cuando va todo bien. En mi vida espiritual está, Señor, estoy en búsqueda tuya, me dan ganas de cantar, de alabar, de adorar a Dios, porque también la alabanza son oraciones cantadas, donde levantamos nuestras manos en gratitud al Señor. Pero a veces pasa que nos sentimos tan plenas que de repente ya ni siquiera nos acordamos en cantarle al Señor y empezamos de repente, nos contagiamos con la música de afuera, que nos sube más, nos da más placer, de que este mundo es más placer y poco sufrimiento. El mundo busca más placer y menos sufrimiento. Mire, ¿y qué es lo que nos enseña el apóstol Pablo en Efesios 5, 18 y 19? Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos ¿de qué? Del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Cómo podemos ser llenas del Espíritu? Estando ahí en la presencia de Dios, pues. Se da cuenta que cuando estamos cerca con la oración y con la palabra, es fácil que salga el cántico y la alabanza. Porque estoy llena de Él. Estoy llena, estoy con las pilas puestas. El Espíritu Santo está en acción ahí conmigo. Me dan ganas de cantar, me dan ganas de estar en la iglesia, me dan ganas de orar, me dan ganas de ayudar, me dan ganas de servir, me dan ganas de levantar mis manos, caen mis lágrimas, hay una emoción y es lindo cuando estamos cerca de Dios y la alabanza, la letra es tan linda y sobre todo cuando hay letras bíblicas. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia. Cuando la palabra mora en abundancia, dicen vosotros enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Por eso, hermana, nosotros, mi esposo lo ha dicho el día domingo, también con mi esposo conversamos, quizás esos himnos que de repente exaltan tanto al hombre, que Señor es mañana, y que, por ejemplo, ese himno que hoy la viuda sin nada, mañana voy a tener, mañana. No, cantar salmos, himnos espirituales que me edifiquen y que alaben al Dios de la gloria. Porque mañana puede que no tenga, pero mi boca se va, no tengo nada, el aceite y la harina se acabó y voy a andar. Entonces, por eso que cuando cantamos esas alabanzas, que no falte la harina, que no falte hoy nos emocionamos, no, Señor, yo sé que mañana voy a tener, porque no queremos que nos falte. Pero cuando cantamos himnos, salmos espirituales, Señor, yo era un pecador, pero Señor, ahora soy una mujer redimida por ti. Gracias, Señor. Cuando cantamos esos hermosos himnos del himnario, me hirió el pecado, ¿cierto? Que son lindos. Gracias, Señor, yo te conozco la noche, pero la noche es pura, ¿cierto? Cuando cantamos himnos que lo exaltan a Él, ¿quién era yo? Pero yo lo exalto, pero a veces esas alabanzas que solamente beneficio del hombre, que Dios me dé, que mañana se me va a acabar esto, que mañana se termina el sufrimiento y que mañana va a... No, hermana, canto, salmo, y lo dice su palabra. La palabra tiene que morar en abundancia para que cuando yo vaya a cantar pueda elegir hasta los himnos que sean de exaltación a Dios y levantar mis manos adorándolo, no pidiendo, no una alabanza que dame, que no. Hermanas, de verdad, a mí me encantan los himnos, a mí me gusta escuchar los himnos de piano, incluso los de la IEP, cuando cantan himnos tan lindos, o salmos cantados, hermana, hay muchos salmos lindos. Qué maravilloso. Mire, terminando, porque me voy a saltar un versículo. Bueno, igual lo voy a leer, dice, en Salmo 35, porque en un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro y la mañana vendrá la alegría. ¿Cuántas de nosotras no nos hemos acostado llorando, con pena, con tristeza? Y quizás hacemos una oración galopeada nomás, sí, Señor, ya te sabes. Y a veces nos rendimos, ya, mejor ya, no, tiro la toalla, ya no quiero más. No, esto ya no es para mí, me rindo, no quiero más problemas, no quiero esto. Pero sin embargo nuestro maestro dice que mientras más agonía, él oraba más intensamente. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que resetear nuestra mente, hermana. Decir, Señor, me voy a acostar quizás con esta pena, esta tristeza, pero yo sé, Señor, que mientras usted esté conmigo, yo sé que el gozo de su espíritu
me va a sostener. Y sí o no, ¿a quién le ha pasado que al otro día no amanece con esa angustia igual como se acostó en la noche? Porque el espíritu es vivo, es real, no es algo muerto. El Dios que le servimos es un Dios vivo y real que habita dentro de nosotros. Mire, y terminando, voy a terminar con esta historia muy linda, para que usted la busque. Bueno, la tengo ahí en Hechos 16, del 22 al 34. Esta historia de Pablo y Silas. ¿Se acuerdan que habían sido ellos azotados porque habían sacado el espíritu de la mujer que era divina? ¿Se acuerdan? Porque ellos estaban con todo el amor, con toda la pasión, y estaban, el Señor, el Espíritu Santo los usaba de una forma tremenda, y habían sacado el espíritu de esta mujer. Y dice, se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron, ¿qué es lo que ordenaron? Azotarles con varas. Imagínense, los azotaron con varas. Después de haberles azotado mucho, porque imagínense, recalca ahí la palabra muchos, después que le azotaron mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. ¿Se acuerdan cuando mi esposo una vez puso un carbón del cepo? Era un lugar sucio, húmedo, que cualquiera diría, no, ahora sí que me quiero morir. Yo creo que el apóstol Pablo, si hubiese estado en su parte humana, no, con él, ¿cómo? Recién hicimos este milagro tan grande y ahora estamos acá, no puede ser. Así habríamos estado nosotros. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo nos paga así? Así es el hombre, ¿cómo usted nos paga así? Pero dice a medianoche. A medianoche, ¿cierto que es todo silencioso? A medianoche orando Pablo y Silas. Quizá ellos con todos sus cuerpos desgarrados habían recibido mucho azote, a lo mejor ellos podrían haber estado quizá inconscientes, quizá hablándose el uno al otro, pero mirándose quizá, compadeciéndose entre ellos, mirándose las heridas. Hoy mira cómo te quedó la espalda, no sé, hermana, yo lo veo en la parte cómo reaccionaríamos nosotros en lo humano. Pero sin embargo ellos estaban tan llenos del poder de Dios que dice que cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, porque en ese tiempo si se le escapaba a los presos, los mataba, mejor se mataba a él, o si no lo mataban a él, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Si se abriera la puerta, ellos podrían haber salido al tiro, corriendo, arrancándose. Pero sin embargo, se quedaron ahí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro. Imagínense, era un lugar oscuro. Y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándole le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ellos cantaron después que se abrió la cárcel o cantaron antes que se abriera la cárcel? ¿Qué es lo que estamos esperando nosotros? Alabar a Dios esperando la respuesta. Cuando Dios me responda, yo les voy a alabar. O les voy a alabar cuando esté en el problema, Señor. No veo nada, no tengo respuesta, pero te alabo igual. Ellos alababan a Dios sin saber que después iba a abrirse la cárcel. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Eso es lo que demanda Dios de nuestras vidas. Creer quién es Dios.
Pero hoy en día es tan fácil escuchar, no, si Dios te va a sanar, Dios te va a solucionar el problema, lo que pasa es que tenés que ayunar más, es que tú no tenés fe, es que perdiste la fe, por eso tú no sanas, es que tú no tienes fe. Y al final le ponemos carga, y le ponemos carga, el liderazgo le pone carga a los hermanos que quizás están constantemente luchando y se creen que no, el evangelio no es para mí. Porque me dicen que estoy así porque no tengo fe. No, hermanas. Si Dios me tiene en el lugar que estoy y quizás estoy en el dolor, que estoy siendo prensada, es porque Dios así lo quiere. Y bienaventurado, decía Pedro, cuando padezcamos por amor a Cristo, por amor guardamos silencio, a veces por amor aguantamos ciertas cosas. Eso no quiere decir, hermana, que vamos a aguantar, no, sino que Dios nos va a dar siempre sabiduría, inteligencia. Por eso la sabia, nos dice la mujer edifica, la sabia edifica, la que está en contacto con el Señor, la que está pasándolo mal, pero igual están sus rodillas dobladas ante la presencia de Dios, la que se está llenando con el Espíritu Santo, la que no está esperando que le abran la cárcel para adorar, sino que está adorando a pesar que está ahí en el cepo, quizá encadenada, pero está haciendo de su vida una adoración constante a nuestro Dios. Quizás no quiere decir que nuestro corazón está triste, quizás acongojado, pero de ese dolor, Señor, yo quiero adorarte. Y sabe que cuando nuestros hijos, cuando nuestras familias, familiares o conocidos o vecinos ven que a pesar de ese dolor sigo adelante, tengo el gozo de su salvación, muchos van a llegar. No por lo que yo quizás no ven a la iglesia, no, sino que ¿qué es lo que pasó con el carcelero? Se convirtió él y toda su familia. Él y toda su familia. Fue bautizado, le curaron la herida y fue y le sirvió a mismo Pablo y Silas. Que el Señor nos bendiga, mi hermana, en esta tarde. Que podamos aprender, que podamos entender que nosotras ya fuimos lavadas, redimidas. Cristo nos sacó de ese mundo de la ignorancia, de la insensatez. Miren, ellos cuando se sentían contentos cantando, dicen Hechos 5, 40, 40, y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, le instaron que no hablasen en nombre de Jesús y los pusieron en libertad y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar de Jesucristo. Eso sí Dios nos quiere. Hablando, predicando, exhortando, no en otras cosas, sino que poder edificar a otras. Primera de Corintios 14, 15. ¿Qué pues? Porque aquí Pablo hablaba por el tema de los dones también. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el... No caigo en éxtasis. No caigo en que no perdí el conocimiento y estaba alabando a Dios. No, sino que yo cantaré con el espíritu. Pero cantaré también con mi entendimiento, o sea, yo sé cómo estoy, sé, mi corazón está en conexión con el Espíritu Santo. Romanos 12, 11, 12, es lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en el Espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes ¿en qué? En la oración. Amén, amén, que Dios confirme y bendiga esta palabra. Se da cuenta que cuando vamos a la Escritura nos cambia el chip de lo que nos venden todos los días, quizás dentro de la misma iglesia. No, haz esto, y Dios te va a solucionar, y Dios te va a ayudar, y Dios te va a pedimos. Pero a veces Dios quiere que pasemos por el dolor. Porque ahí es donde el Señor nos está puliendo, nos está santificando y está sacando lo mejor de nuestras vidas para que seamos mujeres llenas de la gracia y podamos alumbrarse lumbrera en este mundo lleno de tinieblas. Mujeres de mi edad, la Raquel que tiene 22, mujeres que son de la edad de ella, mi hermana Pili, mi mamá, hablarle a otras mujeres, mentorear a otras mujeres, ser discípulas de Cristo, hacer más discípulas, llamar a muchas, pregonar el Evangelio de Cristo con la gracia que Dios va a reflejar a través de mi vida. Pero ya dejémonos de pedir que yo quiero esto, Señor, que mi problema no. Cantemos, adoremos a Dios y Él se va a encargar de lo demás. Busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás el Señor lo va a añadir. El Señor, si tiene que arreglar el carácter de mi esposo, Señor, dame paciencia, mío lo arregla ayer, pero el Señor lo va a hacer. Señor, yo sé que tú tienes poder para darme paciencia a mí
y también para llamar a mi esposo un día al arrepentimiento, pero ahí quiero estar, sigo orando, sigo luchando. Señor, quiero seguir cambiando, Señor, quiero que sigas cambiando mi corazón porque me falta. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed. Esos son los que Dios levanta, fortalece. Vamos a ir creciendo en la vida espiritual. Así que si está en aflicción, ¿qué va a hacer? Orar. Si está contenta y aunque a lo mejor está con problemas, cantar alabanza, himnos, pero himnos que adoren a Dios. No himnos que me solucionen la vida, no. Señor, te alabo y bendigo tu nombre en esta hora, porque tú eres bueno. Amén, nos vamos a poner de pie y vamos a orar al Señor. Padre Celestial, en esta hora te alabamos, bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno, porque